Quizás no has escuchado sobre el linfoma de las células de manto, pero hoy en Tu Salud, Tu Familia te vamos a explicar todo en detalle. El linfoma de células del manto puede ser curable. ¿Y cómo afecta a los hispanos? Enseguida, la respuesta. Sin tratamiento tiene una alta mortalidad, razón por la cual todo paciente con diagnóstico de esta enfermedad debe ser tratado de manera prioritaria. Hola, soy el Dr. Fabián y aquí comienza Tu Salud, Tu Familia. Sabemos que hay mucho tipo de cáncer que solo escuchar la palabra cáncer puede causar un pánico. Pero si están bien informados y llevan el tratamiento adecuado, esto puede ser la gran diferencia en cuidar de su diagnóstico. Hoy vamos a hablar de un tipo de cáncer que quizá no he escuchado antes, el linfoma de células de manto. Se trata de un subtipo raro y agresivo del linfoma no Hodgkin que se origina en un tipo específico de linfocitos B. Su nombre proviene de las células de manto, que es una zona específica de los ganglios linfáticos donde se desarrollan estas células antes de que se vuelvan cancerosas. Ahora vamos a entender más sobre este tema con la doctora Audrey en su segmento de Salud en la Comunidad. Gracias, Dr. Fabián. Linfoma de células del manto, en inglés mantle cells, es una enfermedad grave que puede propagarse rápidamente y convertirse en cáncer avanzado. Aunque no es durable, el tratamiento puede hacer que la enfermedad entre en remisión. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son inflamación de los ganglios linfáticos, el cuello, las axilas, ingles, sin dolor. Los síntomas sistémicos es fiebre persistente, sudoraciones nocturnas intensas, pérdida de peso inexplicable, problemas digestivos que puede afectar el sistema gastrointestinal causando dolor abdominal, diarrea o sangrado, cansancio extremo y fatiga, afectación de médula ósea. En muchos casos se encuentra enfermedad en la médula ósea al momento del diagnóstico. El diagnóstico del linfoma de células de manto requiere pruebas específicas para distinguirlo de otros tipos de linfoma. La biopsia del ganglio linfático es el método principal para confirmar el diagnóstico. La inmunohistoquímica, que es la identificación de la ciclina D como un marcador clave para esta enfermedad. Las pruebas genéticas, imágenes de tomografía computarizada o resonancia magnética para determinar la extensión del cáncer. Una biopsia de la médula ósea para evaluar si el linfoma ha invadido esta área o no. El linfoma de células de manto es agresivo y tiende a diagnosticarse en etapas avanzadas, lamentablemente. Aunque no siempre es curable, los avances en el tratamiento han mejorado significativamente las tasas de supervivencia gracias a los ensayos clínicos. La supervivencia promedio es de 3 a 5 años en casos avanzados, pero puede ser más larga con tratamientos efectivos. Los factores de pronóstico van a depender de la edad, la salud general del paciente, la respuesta al tratamiento y la etapa en el momento del diagnóstico. En la población hispana tiene una incidencia comparable a la de otros grupos étnicos en Estados Unidos. Representa entre el 5 y el 7% de los linfomas no Hodgkin diagnosticados. Estudios han demostrado que los hispanos suelen ser diagnosticados a edades más jóvenes que los caucásicos no hispanos, aunque la enfermedad afecta predominantemente a hombres mayores de 60 años. Algunos pacientes hispanos enfrentan barreras de acceso a la atención médica como la falta de seguro médico, lo que puede retrasar el diagnóstico y conducir a estadios más avanzados de la enfermedad. Recuerde que la clave es tener un diagnóstico a tiempo. Por ende, es clave hacerse los chequeos regulares y no esperar a que la enfermedad avance. Recuerde que la clave es tener un diagnóstico a tiempo. Por ende, es importante hacerse los chequeos regulares y no esperar a que la enfermedad avance. Soy la doctora Audrey y los espero aquí la próxima semana en Salud en la Comunidad.
Espero que estén aprendiendo mucho sobre esta información de las células de manto, así que no se muevan porque llegamos a la primera pausa, pero al regresar más información sobre este tema. ¿Sabías que linfoma de células de manto afecta principalmente a hombres mayores de 60 años, aunque también puede aparecer en mujeres? Acceder a Mi Clínica, Mi Comunidad es muy sencillo. Si deseas cambiar a tu idioma, dale clic a la parte derecha y ya está. Luego, sigue los pasos indicados, agrega tu información y ya. Ahora eres parte de la familia Mi Clínica, Mi Comunidad. Accede a recursos y servicios e información de salud para tu bienestar y el de tu familia. Llegó el momento del segmento Tu Salud, Tu Familia, Tu Historia. Desde Washington nos trasladamos hasta Colombia y para nosotros es todo un honor tener al doctor Rigoberto Gómez con nosotros en este programa, donde se está hablando de un tema poco común, pero tal vez muchos pacientes la padecen y es célula del manto. Doctor Gómez, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme con esta maravillosa audiencia. Doctor Gómez, como lo mencioné, célula del manto tal vez no es tan común escuchar que una persona lo padezca. Hablemos un poco en entender brevemente qué pasa cuando una persona es diagnosticada con algo como célula del manto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? El linfoma de células del manto dentro de los linfomas es poco común. Son más frecuentes otros tipos de linfomas como el linfoma de célula grande y el linfoma folicular. Pero el de manto es muy importante porque sin tratamiento tiene una alta mortalidad, razón por la cual todo paciente con diagnóstico de esta enfermedad debe ser tratado de manera prioritaria. Doctor Gómez, ¿qué sucede cuando una persona es diagnosticada con célula del manto? ¿Cuál es el primer paso a seguir? Usualmente el diagnóstico se sospecha en los pacientes porque empiezan a tener síntomas relacionados con debilidad, cansancio, fiebre, sudoración, aparición de adenopatías o crecimiento de órganos intraabdominales, por ejemplo, el vaso. Se empieza a crecer y empieza a ser doloroso y muchas veces los pacientes consultan por básicamente dolor abdominal y cuando se examina se le encuentra que tienen un vaso muy aumentado de tamaño. La otra característica de este linfoma de células del manto es que tiende mucho a comprometer el tracto digestivo, estómago, esófago, puede comprometer el colon. Entonces es una enfermedad bastante agresiva, lo cual es necesario hacer un diagnóstico temprano, pronto, rápido e iniciar una terapia. Doctor, emocionalmente recibir un diagnóstico como estos debe ser muy difícil para el paciente y para sus familiares, lógicamente. Como lo mencionó usted mismo, si se detecta en una etapa avanzada puede ser hasta mortal. Recibir un diagnóstico de estos, lógicamente, puede ser devastador. ¿Cuál es su consejo cuando una persona es diagnosticada? ¿Cuál es la mejor, digamos, posición, tanto física como emocional, para el paciente y sus familiares? Primero que todo es muy importante que el paciente conozca el diagnóstico. Segundo, que su núcleo familiar esté muy pendiente de los tratamientos que se va a hacer, porque de eso depende, de ese apoyo familiar y de su entorno, llámese familia, esposa, hijos, o padres, madres o hermanos. Es muy importante ese apoyo familiar porque el tratamiento de esta enfermedad en estadios avanzados es compleja porque incluye esquemas de quimioterapia que pueden ser muy tóxicos y pueden desencadenar reacciones en el paciente o efectos adversos indeseables. Y es muy importante ese apoyo familiar porque no es fácil recibir un tratamiento de quimioterapia. Pero esto es una enfermedad que hay que ser claro, es plenamente tratable. Se puede tratar con esquemas de quimioterapia y en pacientes menores de 60 o 65 años
se puede considerar hacer trasplante de médula ósea con las propias células del paciente. No hay necesidad de trasplante de donante familiar o no relacionado. Se puede hacer con sus propias células si el paciente son menores de 65 60 años. Ya cuando es de edad más avanzada, ya pensar en un trasplante no es fácil, porque no se les puede ofrecer. La mortalidad del trasplante en pacientes de mucha edad es muy alta, entonces de mucho riesgo. Y mucha gente que ha recibido trasplante, con el paso del tiempo, pueden durar muchos años y hasta quedar curados de la enfermedad. Por eso Así es importante hacer un diagnóstico precoz e iniciar una terapia en el que requiera. Cuando los estadios son muy tempranos de la enfermedad, por ejemplo, solo una adenopatía en un sitio, se puede manejar con radioterapia en ese sitio únicamente, que eso es relativamente sencillo. Pero es muy raro que un paciente con un manto uno lo pueda diagnosticar en una fase demasiado temprana de la enfermedad. Casi siempre cuando los diagnosticamos están en estadios más avanzados, que llamamos 2, 3 de la enfermedad. Entonces, Entendemos, doctor. Quiero cerrar con un mensaje, precisamente algo, usted toca un punto muy importante que sucede aquí mucho con la comunidad hispana en Estados Unidos, y es que casi no visitan al doctor. Cuando ya llegan es cuando hay enfermedades muy avanzadas y generalmente son altos costos de tratamiento y puede ser hasta mortal. Sabemos que, como usted lo explica, cuando se trata de célula del manto, generalmente es difícil encontrarlo en una edad muy, muy temprana. Pero aquí viene también la importancia de hacer cuidado preventivo. ¿Por qué no nos envía un mensaje, doctor, sobre la importancia de visitar a su médico, no esperar a que sea demasiado tarde, sino hacerse esos chequeos regulares para evitar altos costos y definitivamente encontrarnos con un diagnóstico de una enfermedad avanzada? El mensaje es que las personas deben estar visitando de manera regular su médico, ya sea el médico de la familia o el médico que ha visto al grupo en general familiar, para poder tener diagnósticos más precoces y poder así iniciar un tratamiento más a tiempo, porque ya en las fases avanzadas los tratamientos son muy complejos y son de alto riesgo de mortalidad. Entonces, ante signos de alarma, ante cualquier cosa que le cambie a uno el bienestar de su salud y uno diga esto no está bien, debe consultar rápidamente para poder hacer diagnósticos precoces. Doctor Rigoberto Gómez, con eso cerramos. Le agradecemos muchísimo su expertise, haber compartido con nosotros y aclararnos mucho más lo que se trata de células del manto, pero sobre todo hablar también de esta parte emocional para el paciente y su familia. Definitivamente es algo que se debe tratar en familia para el bienestar del paciente. Muchísimas gracias, doctor Gómez, y espero que nos podamos volver a encontrar en otra oportunidad. Feliz día, que esté muy bien. Adiós. Gracias, doctor. Continuamos aquí en Tu Salud, Tu Familia, y hoy tengo el placer de hablar con el doctor Javier Muñoz, que está hoy en Arizona y yo aquí en Washington, D.C., aunque las distancias nos limitan la actividad en persona. Gracias a la tecnología y a este tema, tengo al doctor Muñoz hoy en nuestro estudio virtual para hablar de este tema tan importante que son las células de manto, que es el linfoma asociado con este tratamiento tan específico que vamos a hablar el día de hoy. Así que, doctor, gracias por estar aquí con nosotros hablando de este tema tan importante. Definitivamente es un linfoma muy importante. Es aproximadamente 6 a 7% de todos los linfomas. El caso del libro de texto sería un paciente que tiene edad avanzada, de 70, 80 años. Generalmente es un varón y caucásico. Recuerden que hay linfocitos B y linfocitos T. Si el linfocito B es el que comienza a replicarse, ese dará un linfoma de células B. También tenemos linfocitos de Hodgkin y linfocitos que no son de Hodgkin. El
El caso del linfoma de las células del manto es un non-Hodgkin linfoma de células B. Generalmente diagnosticado en estadio avanzado, generalmente se presenta con agrandamiento de nódulos linfáticos, pero puede diseminarse a otros tejidos como la médula ósea, el sistema gastrointestinal o el hígado. El diagnóstico ocurre vía biopsia y el nombre viene porque la anormalidad está en el borde exterior del folículo de un ganglio linfático que se llama la zona del manto. ¿Qué es tan importante que un paciente sepa, doctor, qué tipo de linfoma tiene? Si es células del manto, si son Hodgkin's linfomas, si no es non-Hodgkin, si son células B, A, C. ¿Por qué el paciente tiene que saber eso? El mejor tratamiento viene del mejor diagnóstico. El tratamiento correcto viene del diagnóstico correcto. Entonces es un factor crítico que ustedes tengan algunas veces una segunda opinión para estar seguros que el diagnóstico sea correcto. Entonces generalmente es una biopsia para el linfoma, una biopsia excisional. En lo más tejido, si puedes dar más tejido al patólogo, el patólogo se va a sentir con más confianza de darte el diagnóstico correcto. En el caso del linfoma de células del manto, nuevamente, esa abnormalidad está en el borde exterior del folículo, del ganglio linfático, y esa zona se llama la zona del manto, y es por eso que llamamos este tipo de linfoma el linfoma de células del manto. ¿Qué más? No es solamente la anatomía, también ven a los marcadores. La ciclina D1 está presente en este linfoma. Hay la translocación recíproca 11-14 está presente en este linfoma. Pueden haber mutaciones de TP53, expresión de marcadores como el CD20 y el CD19. Es más, quiero mencionar que el linfoma de células del manto es muy cercano a mi corazón, ya que tengo muchos ensayos clínicos. Es la enfermedad a la que yo trato lo más que puedo de estudiar con el gol de algún día poder curarla. Doctor, cuando se toman estas biopsias, ¿importa qué parte del cuerpo extraen el ganglio linfático para hacer esta determinación? Ya que, amigos, los ganglios linfáticos están en todo nuestro cuerpo, así que es la pregunta que estoy seguro que se están haciendo. No importa de dónde lo escojan. Una muy buena pregunta, y tiene usted razón, doctor Sandoval. No importa de dónde uno lo escoja, por más que el patólogo tiene la confianza de decirnos con certeza que este es el diagnóstico, es suficiente. ¿Por qué? Porque el linfoma de células del manto generalmente es diagnosticado en estadio avanzado, 3 o 4 incluso. Si es estadio 4, quiere decir que puede estar involucrada la médula ósea, el sistema gastrointestinal, la piel, muchas otras zonas. Si uno obtiene una buena biopsia, nos puede dar la clave, nos puede dar el diagnóstico y podemos comenzar a ayudar a los pacientes. Claro, sí, es crítico saber de dónde está viniendo y que se está propagando en el cuerpo. El tratamiento históricamente, doctor, para este tipo de linfoma es muy complicado. Pero estamos dándonos cuenta, como usted bien lo ha comentado, de los estudios clínicos que usted ha hecho. Ahora el famoso, para nosotros como profesionales, el famoso CAR-T, que quiero que la gente entienda este gran producto que se está desarrollando en CAR-T. Explíqueme cómo esto está mejorando el desarrollo de un diagnóstico positivo. Se han logrado avances verdaderamente extraordinarios en el tratamiento del linfoma de células del manto durante las últimas décadas, con un aumento de casi el doble de la supervivencia en general, aunque las recaídas siguen siendo un problema a resolver. Como parte de estas nuevas terapias tenemos algo muy excitante, que serían los CAR T-cells. Y es más, muchas variantes, por ejemplo, el pronóstico para la variante blástica o para pacientes con mutaciones TP53 del linfoma de células del manto, es menos favorable. Y esos pacientes se beneficiarían de tratamientos más novedosos como las células T. Las células T con antígenos quiméricos son unas terapias muy novedosas y sofisticadas. Esta terapia es un avance importantísimo para tratar el linfoma de células del manto resistente al tratamiento y ha impactado lo que podemos ofrecer a nuestros pacientes de una manera muy grande. En realidad es milagrosa cómo ha cambiado o cómo está cambiando el avance positivo de los pacientes con nuestros diagnósticos. Y es gracias a los estudios de investigación como los que está haciendo usted que vemos el gran beneficio. Pero ahora, doctor,
para que reciba un paciente este tipo de tratamiento no es fácil. El paciente tiene que someterse a un proceso casi de quimioterapia para reducir el sistema inmune, para preparar, para recibir sus propias células que han sido preparadas en un laboratorio, que ya están específicamente asignadas a atacar ese tipo de linfoma que estamos tratando de eliminar. ¿Cuál es la barrera más grande que usted ve para un paciente que quiere recibir este tipo de tratamiento? Bueno, el paciente necesita una red de soporte muy fuerte, similar a lo que necesitamos antes de prescribir un trasplante de médula ósea. Quiere decir que el paciente no puede vivir solo, tiene que tener soporte. Más allá de la toxicidad financiera, hay toxicidad real. No es una cama de rosas necesariamente. ¿Qué sucede cuando le infundimos las células CAR-T al paciente? Comienzan a crecer y a replicarse por hacer aquello para lo que fueron diseñados, que es luchar contra el cáncer. En ese proceso pueden liberar esas sustancias químicas naturales, esas citoquinas, que rápidamente producen una pintura clínica crítica. La primera señal es la fiebre. Lo ideal es que no sufran presión arterial baja ni dificultad para respirar, pero a veces los vemos como una avalancha o una tormenta de liberación de citocinas. Aquellos pacientes que tienen una mayor carga tumoral antes de la terapia con células CAR-T tienen un mayor riesgo de síndrome de liberación de citocinas. Cuando tienen mucha inflamación preexistente, esa inflamación puede explotar cuando damos las CAR-T. Pero lo bueno es que hay antídotos, como los esteroides y la anti-interleucina número 6, que nos ayudan a calmar la inflamación. Tuve el honor de escribir un artículo en el Journal de Trasplante y Terapias Celulares en el año pasado, en el 2023. En ese artículo hablamos de los obstáculos que los pacientes y las familias encuentran antes de recibir células CAR-T, incluyendo toxicidad financiera, la carga tumoral puede ser muy grande, que algunas veces correlaciona con más toxicidad, viaje y estadía requerida para estar seguros que el paciente esté sano, función adecuada de órganos sistémicos, falta de apoyo familiar. Sin duda, el apoyo familiar es un factor crítico para que nuestros pacientes puedan seguir caminando hacia adelante en este camino terapéutico. Sí. Y la carga financiera y emocional y el resto, el paciente en realidad está entre la espada y la pared. No saben qué hacer. ¿Cómo usted ve los pacientes progresando y derrotando estas situaciones para salir adelante? Es un orgullo para mí ser parte de esas historias de pacientes que pueden vencer todas las rivalidades, todos los obstáculos que algunas veces la vida pone enfrente de ellos. Las terapias de células T con receptores de antígenos quiméricos es un método de inmunoterapia que utiliza las células de linfocitos T del paciente para tratar el linfoma de las células B. Este tratamiento implica extraer células T del paciente mediante un procedimiento llamado aferesis, modificar las células T en un laboratorio con ingeniería genética, administrar al paciente dosis bajas de quimioterapia para preparar su cuerpo. Imagínese resetear el sistema inmune, apagarlo y prenderlo nuevamente con las células T que son ahora más fuertes, más jóvenes, más inteligentes que hemos creado en el laboratorio. Infundir las células T con CAR en el torrente sanguíneo que permitirán a las células T reconocer y destruir los antígenos de las células de linfoma. Es como inyectar un ejército de células inmunitarias. En este caso el marcador se llama CD19. El proceso de preparación de las células CAR-T suele durar de entre 4 y 5 semanas. Y usted está totalmente en lo correcto, doctor Sandoval. Es un proceso muy complejo que toma tiempo. ¿Cuál es el primer paso? Si usted cree que es un candidato para recibir CAR-T, llámenos. Saque una cita en uno de los centros que puede prescribir las células CAR-T. Hable con su doctor al respecto. Su doctor no se va a molestar. Es más, su doctor estará feliz que ustedes muestran tanto interés, han hecho su tarea, han hecho sus propias investigaciones en internet y quieren ser evaluados para recibir terapias novedosas, CAR-T o ensayos clínicos. Nosotros felices vemos a pacientes que vienen de otros estados, incluso algunas veces de otros países a vernos. Perfecto, doctor. Yo creo que el punto no lo puede haber llevado usted más al grano el día de hoy. Participar en el estudio clínico, no tener miedo de buscar información, trabajar en equipo con su médico, ya que entre más información real usted pueda traer con su médico, mejor su tratamiento puede
desarrollarse y usted como pacientes pueden estar más empoderados, de el manejo a su futuro. Así que, doctor, le agradezco mucho su información. Esperamos que la gente siga sus consejos y busquen el apoyo necesario con un tratamiento como este tan novedoso. Muchas gracias, doctor Sandoval. Un honor conversar con usted como siempre. Llegamos a la segunda pausa. Al regresar, más información para ustedes sobre este cáncer de las células de manto, aquí en Tu Salud, Tu Familia. ¿Sabías que linfoma de células de manto representa entre el 5% y el 7% de todos los casos de LNH, lo que hace poco común? Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. El tratamiento del linfoma de células de manto siempre provoca infertilidad. ¿Es esto un mito o una realidad? Bueno, esto es un mito. Aunque algunos tratamientos como la quimioterapia intensiva pueden afectar la fertilidad, no todos los pacientes se ven afectados. Existen opciones para preservar la fertilidad antes de iniciar el tratamiento, como la congelación de óvulos o esperma. Hoy en Tu Salud, Tu Familia, hablamos del linfoma de las células de manto. Aunque este diagnóstico avanzado es más difícil de tratar, existen múltiples opciones de tratamiento, las cuales incluyen quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas, trasplantes de médula ósea. Estas pueden controlar la enfermedad incluso en las etapas más avanzadas. Entendemos que puede ser un diagnóstico difícil y causa miedo, pero controlar los hechos de una forma inmediata les aseguro que pueden manejar el tratamiento más adecuado para usted. Si usted necesita más información o apoyo para este tipo de tratamiento, pregunte a su médico de base, hable con los médicos especialistas y si ninguno le funciona, llámenos a nosotros al número que está en pantalla, que es el 1-833-904-8783. Recuerden la importancia de participar en un estudio de investigación, ya que esto les puede cambiar la vida si un tratamiento tradicional no les está funcionando. La importancia para nuestra comunidad estar involucrados en los estudios es grande porque nos aseguramos que los medicamentos que se están desarrollando van a funcionar con nosotros. Hasta aquí llegó Tu Salud, Tu Familia el día de hoy. Pero por favor, síganos a través de las redes sociales, participen en Pregúntele al Doc y nos vemos aquí la próxima semana por Telemundo. Recuerden que su salud está en sus manos. Adiós.